Amén. Gloria a Dios, hermanos, hermanas, en este día sean bienvenidos, bienvenidas. A menos que vienen por primera vez también sean bienvenidos. Vamos a abrir nuestro corazón y quiero ministrar sobre este tema que es de mucha importancia. El pastor conoce sus ovejas. Amén. El pastor de pastores es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él conoce realmente quiénes somos, ¿verdad? En esta tarde. Y a Él no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga o cuando mande a sus ángeles, Él va a apartar a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Realmente las ovejas, hermano, hermanas, son los que obedecen la palabra, los que se esfuerzan o tratan de vivir como Dios quiere en ese camino estrecho, en ese camino angosto donde hay lágrimas en sus mejillas cuando hay prueba y lucha, y va caminando por ese camino angosto porque quiere llegar hasta la meta. Y el ancho pues es donde todo el mundo está caminando sin compromiso a Dios, pero va a haber una recompensa, ¿no? O sea, como dijo el hermano Marcos, el sacrificio, va a haber recompensa. Entonces el que se está sacrificando, el que se está esforzando por hacer la voluntad de Dios, el que está tratando de vivir para Cristo en los problemas, en las luchas, dificultades, va a tener una recompensa, ¿verdad? Al final del camino, Dios le va a decir, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que esas palabras dulces del Señor queremos escuchar hasta el final del camino, ¿verdad? Pero las ovejas son las que obedecen, ¿verdad? El pastor las lleva a las aguas cristalinas, a tomar esas aguas limpias, al pasto verde suculento, donde están nutriéndose, no están comiendo alguna hierba que les va a infectar su corazón o, su estómago, sino que están haciendo lo que le dice su pastor de pastores, Jehová de los ejércitos, y por eso están con él, porque están obedeciéndole a él, y el pastor de pastores, pues es nuestro Dios, el Todopoderoso, ¿no? El que hizo el mar y las estrellas. Entonces, hermano, el pastor conoce sus ovejas. Realmente el mismo Señor Jesucristo lo recalcó y dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Dice, porque van a venir lobos rapaces, van a venir esos lobos que van a querer comerse mis ovejas, pero esas voces extrañas no le van a obedecer porque no es la voz de su pastor. Entonces, hermano, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y nos dice, esfuérzate, sé valiente, yo voy a estar contigo, todo lo que emprendas vas a prosperar. Esa es la voz del pastor de pastores. Esa es la voz de Dios que nosotros tenemos que esforzarnos para obedecerla. Mira, vas por mal camino, ese camino te va a llevar al infierno. Estamos escuchando la voz del pastor de pastores. Tú dices, voy a enderezarme, voy a buscar lo correcto, porque estamos escuchando la voz del pastor, que es Jehová de los ejércitos, y seguir escuchándola, porque el pastor de pastores, él nos habla también y nos dice las cosas que tenemos que hacer. Pastor es del griego poimen, que se utiliza en su sentido natural de uno que cuida manadas de rebaño, no meramente uno que las alimenta, metafóricamente de Cristo a sí mismo, metafóricamente de aquellos que ejercen el pastorado en las iglesias de Cristo. Conocer del griego ginosco significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer, entender o entender totalmente. Oveja, del griego probatón, de probaíno, ir adelante, esto es del movimiento de los cuadrúpedos. Se utiliza
entre los griegos para denotar ganado menor, ovejas y cabras. En el Nuevo Testamento solo se refiere de ovejas literalmente y metafóricamente también de aquellos que pertenecen al Señor, las ovejas perdidas de Israel. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base y está ahí en Mateo 9:36. Amén, dice la palabra de Dios, ya está ahí. 9:36, Mateo dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, pero estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Padre, que seas tú, eterno Dios, que bendiga, Señor, tu palabra. Dios, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. En este día te damos gracias. Tal vez los que puedan mirar o escuchar esta palabra también puedan ser bendecidos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por eso un fuerte amén. Tuvo compasión el Señor, Dios en carne. Aquí la humanidad del Señor Jesucristo permite la expresión de su actitud hacia los pecadores en términos sentimentales o de sentimientos humanos. Él tuvo compasión, considerando que Dios, quien es inmutable, no está sujeto a las bajas y subidas de los cambios emocionales. Cristo fue completamente humano, con todas las características de la humanidad. Derramó en algunas ocasiones lágrimas por la condición de los pecadores. Estaban desamparadas y dispersas. Las necesidades espirituales del pueblo eran más urgentes que las necesidades de sanidad física. Atender a estas necesidades reclamaría la colaboración de más trabajadores en la obra. Realmente el Señor, nuestro Señor Jesucristo, como Mesías, como pastor de pastores, Él pudo discernir, hermano, literalmente, la necesidad que había de Dios en esos lugares, o en Israel, o en estos tiempos también. Él pudo mirar cómo la gente corría para acá, para allá, dispersas, porque en aquel tiempo los líderes que estaban en aquellos tiempos, los líderes religiosos, realmente no se preocupaban por las ovejas. Estaban de una manera espiritualmente muy bajos. Y el Señor mira con compasión, con amor a esa gente que se estaban perdiendo. Estaban dispersas, dice, como ovejas sin pastor. Y por eso Él mismo dijo, yo vine a salvar las ovejas de Israel, porque Él pudo mirar cómo estaban los líderes religiosos, que no estaban predicando ya la palabra como debe de ser, como antiguamente, como Moisés, o como los demás predicadores, los antiguos. Simplemente se volvió religiosidad, mataban su animalito y estaban ya supuestamente limpios de pecado. Entonces, hermanos, se llegó el tiempo donde ellos totalmente estaban alejados de Dios y Él los podía mirar cómo estaban totalmente perdidos. Y Él sintió en su corazón ese dolor, que estaban dispersas, y Él pudo entender que 12 hombres no podían hacer mucho más. Porque 12, pues eran 12 nada más, que eran miles de personas que necesitaban de Dios. Entonces era necesario que se levantaran más hombres para predicar la palabra de Dios a esas gentes, como hoy en día, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, no es suficiente.
necesitan entrar más a la obra para predicar más la palabra de Dios. La mies es mucha, la cosecha ya está lista. Pedro, ya es tiempo de ir por la cosecha. Señor, pero faltan 4 meses, apenas se sembró la cebada. No, Pedro estaba pensando en la cosecha de la tierra, no, el Señor se estaba refiriendo a las gentes que ya estaban, los campos blancos, ya estaban listos para la cosecha, como hoy en día. El Señor va a regresar ya, los campos están blancos, ya es necesario ir para compartir la palabra de Dios a esa gente. Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Hay que orar para que Dios toque esos corazones, para que haya más obreros. Yo creo, hermano, que estamos en los mismos tiempos de antes. No son casualidades. La gente está dispersada. La gente está perdida allá afuera. Y el Señor, aquí con lágrimas, Él se dio cuenta, hermano, que había una gran necesidad allá afuera de compartir ese mensaje. Los líderes religiosos solamente estaban acostumbrados solamente que fueran ellos ahí a escuchar las cátedras de Moisés, pero afuera había mucha necesidad, la gente estaba desesperada, no sabía qué hacer, como de hoy en día la gente está afuera ya, desesperada, no sabe qué hacer, pero los obreros son muy poquitos, no pueden abarcar más. 5 personas para todo Chilpancingo. Yo creo que si la gente se uniera más con esa compasión, así como el Señor tenía, se avanzaría más y se salvarían más gente. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. La gloria es para Cristo. Estaban dispersadas y están todavía. Es importante, hermano, esto para analizar si somos parte de esta profecía. Los obreros son muy poquitos para que envíe más obreros el Señor. Que Dios, hermano, hermana, toque esos corazones, porque realmente yo puedo estar diciendo ahorita, sea parte, hermano, del evangelismo, véngase los evangelismos, pero necesita que Dios lo toque para que usted pueda hacer la obra, porque a fuerza no se puede hacer nada. Acuérdese que el Señor, el que quiera, dice, venir en pos de mí, el que quiera, el que tenga ese deseo, el que se esfuerce, el que se sacrifique, va a ser bendecido. Hay mucha necesidad. El Señor Jesucristo se dio cuenta que había mucha necesidad como hoy en día. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Juan 10. Amén, Juan 10, del 2 al 4. Juan 10, del 2 al 4. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Mire, hermanos, realmente ellos, amén, estaban enfrascados en esa bendición que ellos tenían de estar con el Maestro. Ellos estaban tan emocionados por estar con el Maestro,
por estar con él ahí conviviendo. Y cuando el Señor les hablaba algo que era muy espiritual, alguna palabra, no la podían captar. Aquí le está diciendo que las ovejas oyen su voz del pastor y las llama por su nombre. A cada oveja las llama por su nombre. No sé si Dios le ha hablado por su nombre. No sé si a usted le ha hablado alguna vez por su nombre, porque Dios conoce todos los nombres de las ovejas. Él las conoce. Y esas ovejas no tan fácil van a ser engañadas, y cualquier persona le va a hablar y va a escuchar y va a irse con esa persona o le va a obedecer, porque esta oveja conoce la voz de su pastor y el pastor les habla por sus nombres. El portero es un ayudante contratado que reconocía al verdadero pastor de rebaño, le abría la puerta y le ayudaba en el cuidado mismo, en especial durante la guardia de la noche. Las ovejas oyen su voz. Los pastores del cercano oriente permanecían en diferentes lugares fuera del redil y emitían ciertos sonidos especiales que sus ovejas reconocían. Como resultado, las ovejas se reunían alrededor del pastor a sus ovejas. Llama por su nombre. Ese pastor hace algo muy especial a llamar a cada una de ellas por su nombre. El Señor Jesucristo quería explicar que Él vino al rebaño de Israel y llama a sus propias ovejas de manera personal para que entren en su rebaño mesiánico. Primeramente sabemos que empezó con los 12 discípulos, como ya sabemos. Habló a Pedro, le habló a los demás, a Mateo y a todos ellos. Les hizo el llamado para que fueran parte de su obra, porque sus ovejas oyen la voz y lo siguen. Es algo impactante, hermano, que cuando Él les hablaba a alguna oveja que Él conocía, quiénes eran ovejas, sígueme, Mateo. Agarró a Mateo, dejó todo donde estaba cobrando los impuestos y lo siguió. Porque Él conoce sus ovejas. Él las conoce. Y también ellas saben discernir cuando es esa voz de su pastor, ¿verdad? Como está la historia que ya se les he contado hicieron un concurso de quién podía llamar a las ovejas a donde ellos estaban, y pasaron muchas personas, y aunque ellos eran también pastores de ovejas, pero no eran de ese rebaño. Y pasó uno, pasó otro y pasó otro. Les hablaban, les hacían y no. Y una niña pasó y esta niña les empezó a hablar por su nombre y las ovejitas empezaron a venir hasta corriendo. Corre. Llegaron con la niña y dijeron, no, pues esta persona es la que cuida estas ovejitas. Hermano, es un ejemplo que es algo claro que nosotros conocemos la voz de nuestro pastor. Y Él las nombra por su nombre. Amén, qué bendición, hermano, que usted y yo estemos sensitivos cuando es la voz del pastor de pastores, Jehová de los ejércitos, y cuando es la voz del enemigo. Saber discernir cuando es la voz del enemigo y cuando es la voz del
Jehová de los ejércitos, el pastor de pastores. Y de esa manera vamos a seguir creciendo. Y no tan fácil vamos a ir para cualquier lado, correr para acá, correr para allá. Ya sabemos la voz cuando es de nuestro pastor de pastores y la obedecemos. Vamos a seguir leyendo ahí en Juan 10, del 11 al 14. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Juan 10, del 11 al 14. ¿Ya lo tiene? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado. Y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está, hermano, una vez más, aquí el Señor está diciendo ya literalmente que Él es el buen pastor. Porque en aquel tiempo había un malvado liderazgo actual que estaba frente al pueblo de Israel. La palabra bueno sugiere el concepto de noble y difiere del asalariado, que solo vela por sus propios intereses. Su vida da por las ovejas. Esta es una referencia a la muerte de Jesús en la cruz, en la cual tomó el lugar de los pecadores que somos nosotros. Ve venir al lobo y huye. El asalariado representa a los líderes religiosos que cumplen con su deber en tiempo de paz, pero nunca se sacrifican por las ovejas en momentos de peligro. Entonces, hermano, aquí está muy claro lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Mire, realmente esto es importante porque nuestro Señor Jesucristo, Él no vino a la tierra a que le sirvieran. Él vino a servir y a dar la vida por el mundo entero, por el rescate a muchos. Entonces el Señor Jesucristo, hermano, Él es el pastor de pastores, Él es el buen pastor, porque Él da la vida por sus ovejas. Dice que el asalariado, cuando ve el peligro, huye y deja que las ovejas se las coman los lobos. Y el Señor Jesucristo no, Él dio la vida por sus ovejas. Y sabemos que también está hablando de la muerte en la cruz del Calvario, y dio la vida por sus ovejas, primeramente por Israel y después por todos los gentiles que no eran judíos. Ahí en la cruz del Calvario, hermano, entonces el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo es lo que está diciendo, que Él daba la vida por sus ovejas. Entonces, hermano, Él conoce sus ovejas y sus ovejas mismas conocen a Él, que Él es nuestro pastor, hermano. Él es nuestro pastor de pastores, como dice también en el Antiguo Testamento, que hubo pastores que dispersaban las ovejas, las corrían, las lastimaban y las hacían que se perdieran. Venían los lobos, se las comían, porque realmente ellos no eran esos pastores que amaban a las ovejas, sino que solamente buscaban sus beneficios propios. Y dice el Señor, es que son asalariados. El asalariado ve el peligro de las ovejas y deja que se las coman los lobos. Y el Señor Jesucristo no, Él dio la vida por ellos o por todo el mundo para manifestar su amor, su misericordia. Entonces, hermano, el asalariado no es aquella persona que
que se sacrifica cuando está el peligro, cuando está la situación difícil, no nada más cuando todo está bien. Oh, qué bendición, está llena la iglesia, gloria al Señor. No, sino que cuando están los momentos difíciles de enfermedades, ahí está, ¿no? Ahí está intercediendo por su pueblo para que el Señor siga bendiciendo a la iglesia. El asalariado, hermano, no le interesa. Más si tiene cada mes, le están dando su bonificación, sus vacaciones al mar, allá a la Roqueta, a todos esos lugares, va a vacacionar. Es asalariado porque un día que no esté compartiendo la palabra, ese día gente se puede perder por la eternidad. Gente puede perder su destino por ese día, esa semana de vacación. Hermano, Dios nos llamó a que prediquemos su palabra. Y aquí podemos mirar, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, aquí Él mismo lo está diciendo, que Él es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Hermano, porque había un liderazgo en aquel tiempo muy escaso, un liderazgo donde realmente no estaban ni los sacerdotes, no estaban preocupados porque la gente se acercara a Dios. Hasta ellos ya había una religiosidad en sus vidas, ya no había ese celo, ya no había para que la gente llegara y ya no estaban tan preocupados. Y por eso el Señor vino y les dice, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y realmente, hermano, mucha gente entendió eso, pero algunos, aún sus discípulos del Señor, no podían entender lo que el Señor les estaba diciendo. Vamos a leer Juan 10, 16, y dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está, hermanos, otro redil. Y aquí específicamente se está refiriendo a los gentiles, que también ellos iban a escuchar la voz y que también iban a ser parte de una iglesia. Y Jesús, el Señor Jesucristo, no solamente murió por Israel, sino también por los gentiles, a quienes se unirían posteriormente en un solo cuerpo, la iglesia. Entonces, hermano, aquí está hablando la esperanza viva de que se iba a llegar ese momento que iban a haber otras ovejas de otro redil. Y esos son los gentiles, que somos parte nosotros de ellos. Y gloria al Señor, que el Señor no nos dejó fuera de eso, sino que nos permitió para que nosotros tuviéramos esa esperanza viva de ser parte de la iglesia. Que en la iglesia ahí están de todo tipo de personas, naciones, pueblos, lenguas, con un mismo propósito: adorar y glorificar el nombre del Señor, porque somos la iglesia, somos el cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Entonces, hermano, qué bendición que Dios tuvo esa misericordia para que usted y yo estuviéramos salvos si perseveramos hasta el fin, claro. Pero es una bendición que dice que hay otro redil, que son de otro redil y que también van a escuchar su voz y que también van a escuchar la voz de su pastor. Hermano, qué bendición. Y eso somos usted y yo.
que ahora, aleluya, somos parte de la grey, parte de la iglesia. Ahora también escuchamos la voz y somos ese rebaño. Y tenemos un pastor que es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos guía, Él es el que nos anima, es el que nos está protegiendo y nos sigue ayudando para seguir adelante en este caminar tan duro, tan difícil que es. Con la ayuda de Dios podemos llegar hasta la meta. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Los judíos, hermanos, ellos pensaban que solamente ellos eran los únicos que iban a ser salvos. Ellos pensaron que ellos eran los únicos porque era linaje escogido, nación santa, que ellos eran los únicos que iban a ser salvos. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él estaba mirando más allá, no nada más su nación, sino que también iba a ser salvo los gentiles, porque había una promesa que a través de Abraham se iban a salvar los gentiles. Entonces ellos se jactaban de que ella era el pueblo santo, era el pueblo escogido, pero de tanto que se jactaban, se llegó el tiempo donde no estaban obedeciendo, no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Predicaban la palabra de Dios a los indectos, a los niños, pero no se la aplicaban ellos mismos. Ustedes enseñan la palabra, pero no se las enseñan a ustedes mismos. Saber mucho es bueno, pero vivirla es mucho que mejor. Entonces, hermano, qué bendición que nosotros somos parte de ese redil, que ahora tenemos la esperanza de vida eterna. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Hebreos 13, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Hebreos 13. Hebreos 13 del 20 en adelante. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz. Aquí Pablo usa este título 6 veces en sus epístolas. El gran pastor de las ovejas. De acuerdo a Isaías 63, 11, solo lee en casa. La figura del Mesías como pastor ocurre con frecuencia en las Escrituras por la sangre del pacto eterno. Esto debe referirse en el contexto de Hebreos al nuevo pacto, que es eterno, en un sentido futuro, comparado al pacto mosaico, que era temporal y ya había sido abrogado. Os haga aptos se refiere a la edificación de los creyentes, porque el verbo alude a la noción de equipar por medio de ajustar, moldear, enmendar, restaurar y preparar. Entonces, hermano, yo creo que Dios, en su gran misericordia, es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Y dice, para hacernos aptos. Mire, hermano, quiere decir para que Dios haga la obra en nuestras vidas, nos prepare.
nos limpie nuestro corazón y para obedecer su palabra. Necesitamos que seamos aptos para su obra, porque entonces, hermano, esa es la preparación. Eso le corresponde al Espíritu Santo que nos va a estar preparando para obedecer su palabra, para ponerla en práctica, para vivirla. Perdón, como dijo Santiago, oidor y hacedor de la palabra. Entonces, hermano, yo creo que Dios eso es lo que quiere, que seamos aptos, que estemos capacitados para hacer su voluntad. ¿Y cuándo somos aptos? Bueno, cuando hemos entendido que Dios nos ha llamado para que lo obedezcamos, para que vivamos conforme a su voluntad, que vivamos en santidad, que nuestra vida sea de Cristo, que nuestro corazón sea de Él. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que Dios quiere, que seamos aptos, que estemos preparados para buena obra, para hacer su voluntad, para vivir como a Dios le agrade totalmente, no como uno cree, no como uno piensa, sino como Dios quiere que le sirvamos cada día, buscando su rostro, cada día en oración, en ayuno, para que Dios nos siga capacitando para servirle cada día. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Porque el mismo Señor Jesucristo, Él dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él la vino a cumplir, hermano. Entonces, hermano, cuando nos damos cuenta que el Señor aquí nos está diciendo que nos quiere capacitar a nosotros y no está diciendo que el Antiguo Testamento ya lo quitemos, porque el Antiguo es parte del Nuevo, es a la par. Entonces Dios nos quiere capacitar, hermano, a usted y a mí, para obedecer su palabra o para vivir como Él quiere que vivamos, para que hagamos su voluntad, porque Él es el que merece la gloria. Él merece el honor, la gloria por los siglos de los siglos, nadie más, no un hombre pecador. La gloria es para Cristo. Y si estamos aquí es porque le estamos dando la gloria a Dios, a Cristo. Y Él nos quiere capacitar cada día para hacer su voluntad o para vivir como a Dios le agrada. Y de esa manera demostrar que le amamos. Entonces, hermano, el Dios de paz está aquí con nosotros hoy en este día. Y Él quiere capacitarte para seguir adelante. Vamos a leer 1 de Pedro 2, 25. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto significa volver hacia, y se refiere a la fe y al arrepentimiento que una persona manifiesta en su salvación. Pastor y obispo. Cristo no solo es el ejemplar a seguir para el cristiano, sino también es el pastor de cada uno de nosotros los que estamos aquí en este lugar. Entonces, hermano, antes no conocíamos de Dios, o como dijo Pablo, antes no eras luz, antes eras tinieblas, antes vivías conforme a la corriente de este mundo, antes hacías las cosas de este mundo, pero eso fue antes, porque no tenías pastor, pero ahora tenemos al pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, hermano, es algo real. Ya no estás descarriado, ya no estás desamparado, ya no estás desamparada, ahora tienes a Cristo, tienes a quien acudir, tienes a quien ir. Cuando tengas problemas, ya tienes a quien ir, a Jesucristo. Él es tu pastor de pastores, Él es el que te rescató, el que te dio vida nueva, el que te cambió ese corazón, el que te predicó fue parte de Él.
Pero Jesucristo es el que te ha dado vida nueva. Es por eso que tienes que adorar y glorificar el nombre del Señor, porque Él la merece, la gloria. Y qué hermoso, hermano, que hemos vuelto a Él, hemos regresado con Él. ¿Quiénes éramos antes realmente sin Jesucristo? Éramos perdedores, éramos pecadores, éramos lo peor, mentiras, pecados, engaños, envidias, corajes, resentimientos, amarguras, unos con otros, aún en la propia familia. Pero hermano, gracias a Dios que el Señor nos rescató. Ahora somos parte de su iglesia. Y es para que te goces y digas, Señor, gracias porque estaba descarriado, estaba perdido en este mundo, pero tú me rescataste y me diste vida nueva. Por eso estoy aquí agradecido. No tengo con qué pagarte, Señor. Tú eres mi pastor y mi obispo. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el que me rescató cuando estaba perdido ahí en la oscuridad. Y tú me diste vida nueva. Tú me diste la salida en mis problemas. Estábamos a punto de volvernos locos, a punto de perder la vida, a punto, aleluya, de tal vez hasta quitarnos la vida. Pero viene Jesucristo, nos rescata de eso, hermano. Ya no somos descarriadas. Ahora tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes, y que está aquí con nosotros para escucharnos. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más, aleluya. Valió la pena, aleluya, el arrepentimiento. Valió la pena el esfuerzo que usted hizo al reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Y usted reconoció que sin Jesucristo no podía hacer nada, porque lo intentó una y otra vez para cambiar de vida, una y otra vez, y no lo logró. Pero Jesucristo lo hizo, porque Jesucristo está vivo. Jesucristo está a las puertas, toca y llama. Y si tú le abres tu corazón, entra contigo, va a cenar contigo, porque Él está vivo, está dispuesto a ayudarte, a bendecir tu vida. ¿Cuántos se gozan, aleluya, y dicen, oh Señor, gracias, porque me rescataste, porque me sacaste de esa vida? Ahora estoy mejor con ayuda del Señor. Vamos a leer el último texto. Salmo 23. Amén. Salmo 23, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Qué bendición que nuestro Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Jehová es mi pastor es acerca de la imagen del Señor como pastor. Esta figura de lenguaje se empleaba comúnmente en las aplicaciones regias y se aplica frecuentemente a Jesús en el Nuevo Testamento. 4 actividades caracterizadoras del Señor como pastor, es decir, que resaltan su gracia y conducción, se siguen
por el fundamento último de sus bondades, es decir, por su amor de su nombre. Valle de sombra de muerte es una fraseología empleada para comunicar un ambiente amenazador y peligroso. Tu vara y tu cayado. La porra y el cayado de pastor son contemplados como confortadores, instrumentos respectivamente de protección y dirección. Mire, hermanos, realmente Él es nuestro pastor. Y si nosotros somos obedientes como ovejas, nada nos va a faltar. Porque Él está dispuesto a llevarnos esas aguas cristalinas, para llevarnos esos pastos suculentos, para que nosotros poder descansar en esas sombras y poder ahí disfrutar de la presencia del pastor de pastores. Si nosotros como ovejas le obedecemos al pastor de pastores, entonces todo nos va a ir bien, porque vamos a obedecer a la voz del pastor de pastores. Y cuando andemos en sombra de muerte, o sea, en problemas difíciles, en problemas grandes, ahí va a estar Dios con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos y para levantarnos en cualquier circunstancia que podamos tener. Y hermano, eso es lo más importante, que Él nos va a guiar en ese lugar y va a estar con nosotros por amor de su nombre. Aunque lleguemos a problemas difíciles, aunque estemos en problemas tristes, muy difíciles, ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar el Señor para ayudarnos, para bendecirnos. Dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, yo voy a estar ahí en ese lugar contigo, protegiéndote. Pero voy a estar ahí todos los días, en la casa de Dios. Es donde yo voy a recibir bendición, donde voy a recibir la bendición de parte de Dios. Hermano, ahí va a estar la bendición grande de nosotros cuando nosotros nos propongamos estar ahí, en la casa de Dios, como dijo David, en la casa de Dios voy a morar por largos días. O sea, él quería estar ahí, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de las maravillas de parte de Dios. Así nosotros, hermano, ser obediente al pastor de pastores, ser obediente a su voz, a esas aguas, a esos pastos verdes. Estar ahí, hermano, obedeciendo cada palabra del pastor de pastores, estar atento para que de esa manera Dios nos siga bendiciendo. Porque la ovejita obedece. La ovejita se le lleva ahí esos pastos verdes, ahí se queda comiendo pacíficamente, las llevan a las aguas cristalinas y ahí toman su agua limpia y van a descansar en una sombra bonita. Ahí el pastor las lleva porque las ama, porque quiere lo mejor para ellas. Y es nuestro Dios, hermano, que Él nos rescató, que nos sacó de allá para que ahora seamos parte de Él, que Él nos va a ir cuidando y cada vez que Él nos lleve esas aguas cristalinas, obedecerle esos pastos verdes, aunque va a haber problemas en el caminar. Va a haber esos problemas difíciles para nuestras vidas, pero no tengas temor, dice. Yo voy a estar con ustedes para ayudarlos y para bendecirlos. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Nuestro Dios, hermano, quiere protegernos. Nuestro Dios quiere siempre estar ahí con nosotros. Lo único que Dios pide es que seamos ovejas obedientes. Los cabritos no obedecen. No sé si usted ha visto las cabras monteses
de las montañas. Ellas son felices allá, en esas montañas peligrosísimas de 500, 600 metros de altura. Ellos andan como si nada. No, la ovejita no. La ovejita no quiere, no debe andar en esos lugares peligrosos. La ovejita va donde le lleve su pastor ahí esas aguas cristalinas y ahí esos pastos verdes que no les hará daño. Las cabras monteses que andan por allá por la montaña a veces no encuentran nada, a veces solamente encuentran cactus, a veces encuentran hierbas que a veces les hace daño. Y el pastor de pastores no quiere eso de ti y de mí. El pastor de pastores te quiere llevar a esos pastos verdes, que es su misma palabra, hermano. La misma palabra que nos quiere dar el Señor para que uno se alimente cada día y siga creciendo sano, sigas creciendo y apto para obedecer al Rey de Reyes. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios. Hermano, el pastor te conoce, el pastor nos conoce y por eso estamos aquí obedeciendo a su voz. Y por eso estamos aquí, hermanos, para obedecer la voz del pastor de pastores, para que Él nos dé la bendición, para que Él nos ayude a seguir adelante, aunque sea camino de muerte, aunque sea camino difícil. Aún así el Señor está dispuesto a bendecirnos. Vamos a abrir estos altares, hermano, hermana, para que usted venga a hablar con Dios. Realmente Dios nos ama y Él nos escogió del otro redil. Y estamos aquí, hermano, qué bendición. No somos judíos, no somos descendientes de Judá, nada. Pero por la misericordia, hermano, hermana, Dios nos escogió de ese redil.